Hola, ahora voy a resolver este problema que es de un sistema de ecuación de dos ecuaciones y cuatro incógnitas, independiente de que no aparezcan las cuatro incógnitas en las dos expresiones. eh, Podemos probar de que u, que define implícitamente una función de u de x, y v, también una función que define implícitamente x, y, cerca del punto P igual a 1 menos 5 1 1. ¿Ya? Es solamente demostrar de que se cumplen las condiciones. Después, usando los teoremas de función implícita, vamos a encontrar el gradiente de u evaluado en el punto de 1, menos 5. Observen de que u lo estamos mirando como una función que depende de x e y, por eso tiene dos componentes. V lo mismo. Y después nos piden encontrar la segunda derivada de u con respecto a x y luego con respecto a y, o al revés, porque si la función es continuamente diferenciable, eh, el orden de con qué variable derivamos primero, deberíamos llegar al mismo resultado independiente del orden con el cual se hacen las derivadas parciales. Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a llamar esto la parte 1, esta es la parte 2 y esta es la parte 3. Entonces, la parte 1, lo que vamos a probar son dos cosas. Primero, vamos a definir f de x, y, u, v. Se agrega el i independiente de que el i no aparezca en la ecuación 1 del sistema de ecuaciones. Y la vamos a escribir como 2v menos 3, ¿ya? X. Entonces lo más importante es de que u venga del espacio R4 con cuatro componentes y que devuelva una escala. Y vamos a definir G mayúscula, la misma lógica, y que esté asociado al nivel 0 de la segunda ecuación. Entonces G también va a ser de R4 y una función escalar. Entonces ahora lo que vamos a probar es que efectivamente en el punto 1, menos 5, 1 y 1 estamos en el nivel 0. Entonces reemplazamos el u vale 1, el v también vale 1, pero está multiplicado por 2, y el x también vale 1, pero está multiplicado por 3, y si hacemos esa cuenta nos da 1 más 2 menos 3 es 0. Por lo tanto, se verifica la primera condición. La siguiente condición, dentro del mismo ítem, es que evaluando en el punto P, nos va a dar dos veces 1, porque u vale 1, más tres veces 1, porque v también vale 1, más y, que vale menos 5. Entonces esto nos da 2 más 3 menos 5, se verifica que es 0. Por lo tanto, el punto P simultáneamente satisface las dos ecuaciones que tenemos en la primera parte. Ahora lo que tenemos que ver es si cumple con las condiciones de sus derivadas parciales. Derivadas parciales con respecto a u y a v. Pero como tenemos dos, tenemos que encontrar que el determinante que forman esas dos derivadas sea distinto de cero en el punto. Entonces, antes de eso, quería mostrar por qué podemos hacer o por qué tenemos que hacer ese determinante. ¿Ya? Entonces, vamos a borrar aquí, vamos a borrar la pregunta, después la volvemos a anotar. Entonces, imaginémonos de que estamos asumiendo de que sí podemos definir de manera implícita a u y v con respecto que sean funciones de las variables x e y. Entonces, eso quiere decir de que yo puedo derivar con respecto a x la primera ecuación y también la segunda ecuación. Entonces, si derivo la primera ecuación con respecto a x, me va a quedar de u en dx, porque estoy asumiendo de que u es una función que depende de x, más dos veces de v en dx, menos la derivada con respecto a x de menos 3x, menos 3, y la derivada de el 0 sigue siendo 0. Luego hacemos lo mismo para la siguiente ecuación. Dos veces
de u en dx, más 3 veces de v en dx, más, si derivamos y con respecto a x, eso es 0 porque estamos asumiendo de que x e y no tienen una dependencia entre sí. Ahora lo que vamos a hacer es hacer lo mismo, pero derivando con respecto a y. ¿Ya? Entonces, nos va a quedar, aquí voy a mantener el sistema, es como que apareciera una ecuación 1 del sistema, una ecuación 2, y ahora cuando derivemos con respecto a y, me va a quedar una ecuación 3, y cuando derivo la segunda ecuación con respecto a y, me va a quedar una cuarta ecuación. Entonces, la tercera ecuación del sistema va a ser de u en di, más 2 veces de v en di, menos, derivando con respecto a y, esto es 0, igual a 0. Y mi cuarta expresión va a ser 2 veces de u en di, más 3 veces de v en di, más la derivada con respecto a y de y es 1, y todo eso igual a 0. Entonces ahora lo que vamos a hacer es decir, nosotros tenemos dos ecuaciones y dos incógnitas para du en dx y para du en di. Entonces, en realidad lo que tenemos es un sistema de, podríamos verlo como un sistema de dos ecuaciones y dos incógnitas si agrupáramos du en dx y de b en dx. ¿Ya? Entonces, si yo quisiera hacer las primeras dos ecuaciones, lo que voy a hacer es aplicar la regla de Cramer, ya pensando de que esto es una variable y esto es otra variable, y voy a decir, la regla de Cramer dice que esto se compone o se resuelve siempre y cuando el determinante principal de u en dx y de en dx va a ser los coeficientes que acompañan a las variables de u en dx y de u en dx. Serían 1, 2, 2 y 3. Entonces esto sería 3 menos 4 menos 1. Como esto es distinto de 0, yo voy a asumir de que ese sistema tiene una única solución. ¿Ya? Recordemos que un sistema de dos ecuaciones y dos incógnitas eh, tiene solución siempre y cuando su determinante principal sea distinto de 0. Entonces, ¿cuánto sería de u en dx? Para resolver de u en dx yo necesito calcular el diferencial, el, no es diferencial, el delta de du en dx, que es simplemente cambiar las constantes por la columna de las x y mantener la segunda columna tal cual. Por lo tanto, aquí va a ser 3, que es el número, el menos 3 cuando lo pasamos al otro lado, 0, y aquí mantenemos el 2 y el 3, que es mantener la misma columna del determinante principal. Y calculamos ese determinante y me da 9. Por lo tanto, de u en dx, antes de evaluar, porque no estamos evaluando en ninguna parte, por cómo es este sistema, sabemos que vale 9, perdón, 9 dividido por menos 1. Y eso es igual a menos 9. Si hacemos lo mismo con el determinante asociado a du en di, y escribí además du en di, tendríamos que mantener la columna 1, 2 y cambiar esto por las constantes, 3 y 0. Y si calculo ese determinante me va a dar menos 6. Por lo tanto, mi du en di para cualquier número va a ser menos 6 dividido por menos 1, y eso es igual a 6. Por lo tanto, con eso podemos encontrar la derivada con respecto a u y la derivada con respecto a la derivada de u con respecto a y para cualquier valor de x, y. En particular, si nosotros evaluamos y nos preguntan el gradiente de u en el punto 1,-5, porque solamente tiene sentido en ese punto de momento, porque tendríamos que encontrar otro punto distinto de P y ver si se cumplen las condiciones de todas formas. Ya vimos que como el determinante principal no depende de X ni de Y,
Eso va a ser válido para cualquier valor de x e y, pero este es un caso muy particular donde las derivadas son constantes. ¿Ya? Entonces, mi gradiente va a ser del delta u de 1 menos 5 van a ser 9, que es la derivada con respecto a x, y la derivada con respecto a y que dijimos que era, perdón, menos 9, porque era 9 dividido por menos 1, y la otra va a ser 6. Ahí ya tendríamos el gradiente de u. Entonces ahora voy a borrar y voy a hacer el mismo procedimiento con la ecuación 3 y la ecuación 4 para encontrar las derivadas con respecto a y con respecto a v. Ok, entonces ahora lo que voy a hacer es calcular el determinante principal para el sistema de las ecuaciones 3 y 4. Entonces, cuando hacemos el determinante principal, los coeficientes van a ser 1, 2, 2, 3, y ese determinante vale 3 menos 4, que es menos 1. Y ahora vamos a hacer el determinante de dv en dx, que vendría siendo, cambiando la columna de las x, 0, menos 1, y mantenemos la otra columna. Eso sería 0 menos menos 2, 2. El determinante asociado a dv en di sería v, sería mantener la columna 1, 2 y ponemos la columna en la posición 2. La columna de las constantes me refiero, 0 menos 1. Recuerden que hay que cambiar el orden, el signo, porque el menos 0 está a un lado y el más 1 está al otro lado. Y cuando calculo esto, me da menos 1. Por lo tanto, el gradiente de v, que era la primera pregunta, sería simplemente 2 dividido por menos 1, menos 2. Y menos 1 dividido por menos 1 es simplemente 1. Con eso podríamos haber respondido los dos gradientes que nos preguntaban. Pero ahora vamos a mostrar una fórmula general porque este caso particular es muy fácil de resolver a mano. De hecho, podemos aplicar sin ni siquiera ocupar la regla de Cramer, pero como vamos a ocupar la regla de Cramer o una regla de Cramer un poco modificada, es bastante más sencillo hacerlo de esta forma. Entonces ahora voy a pausar el video y vamos a hacerlo por otro método. Ya, entonces lo que vamos a hacer ahora es ocupar la fórmula general para las derivadas de la función implícita de manera mucho más fácil. Vamos a definir un jacobiano especial que se va a definir como df, g, du, v. O sea, las funciones que nosotros definimos para asociar a cada sistema y abajo las variables que nosotros queremos definir como funciones implícitas de las otras variables. Observemos de que por ahora no vamos a considerar x o y, solamente u y v. Por lo tanto, ese determinante va a ser de f en du, de g en du, de f en dv y de g en dv, y tenemos que calcular ese determinante. Entonces, en este caso, es muy parecido a lo que hicimos en el caso anterior, porque el caso cuando son sistemas de ecuaciones lineales, las derivadas no son tan complejas, pero aquí podemos ver de que estamos agrupando las u con las v en un determinante, distinto a lo que hicimos en el caso del el método de resolver aplicando solamente regla de la cadena. Entonces, en este caso sería 1, 2, 2, 3. Y esto se va a parecer mucho a lo que hicimos antes, pero esta es la fórmula general. ¿Ya? Podría aparecer de que dentro de este determinante hubieran funciones de u y v. De hecho, eso es lo que en general ocurre. Aquí ocurre que son constantes porque es un sistema lineal. Entonces aquí vamos a hacer la multiplicación cruzada y nos va a dar que esto es 3 menos 4 y eso es menos 1. Lo que tiene que ocurrir con este determinante que estamos haciendo ahora es que tiene que ser distinto de 0. Vemos que es distinto de 0 siempre porque es una constante que es distinta de 0.
Entonces, ahora lo que vamos a definir es que si nosotros queremos encontrar de u en dx, ¿ya? Lo que vamos a hacer es calcular menos, ese menos viene por un despeje de la regla de la cadena, y vamos a cambiar las columnas de las u, en este caso, esta columna de las u, y la vamos a cambiar por los diferenciales con respecto a x. Lo demás lo mantenemos. Recordemos que no evaluamos nada, porque este es el caso antes de evaluar. Después tendríamos que ver cómo quedaría después de evaluar. Pero en este caso van a ver que no es necesario evaluar porque las derivadas son todas constantes. Y eso lo vamos a dividir, perdón, por el determinante que calculamos en la parte de arriba, que ya sabemos que vale menos 1. O sea, esto es simplemente calcular ese determinante. Si yo hago el producto cruzado, bueno, primero tengo que hacer los cálculos, pero voy a decir que esto es, el menos cancela el menos de arriba. Df de x es menos 3. Df de gen de x es 0. Df de v ya sabemos que es 2. Y esto sabemos que es 3. Y esto me va a dar menos 9. Y si se fijan es lo mismo que llegamos en la parte con el método indirecto. El método que ocupamos solamente funcionaba en este ejercicio. En un ejercicio más complejo, con derivadas más complejas, este es el método que tenemos que ocupar porque el otro método es mucho más difícil de despejar. Pero está muy relacionado porque estamos ocupando la regla de Cramer, pero le estamos haciendo una pequeña modificación. ¿Ya? Entonces, si nosotros ahora queremos calcular de v, perdón, de u en di, ya sabemos que el menos va a cancelar el menos, y lo que tenemos que hacer es que ahora calculamos el determinante de, ahora cambiamos la u, la columna de u, por eso siempre ocupamos este como guía. Este es mi guía. Cambiamos la columna de u por derivadas con respecto a i. Omito el menos porque ya sé que va a dar menos y divido por menos 1 porque el denominador no cambia. Esto me va a dar df en dv y este es de g en dv. Y ahora hago la multiplicación. Bueno, primero voy a ver quiénes son. Df en di es 0. Dg en di es 1. Este sabemos que es 2, 3 porque no cambia. Y entonces esto me va a dar 0 por 3 por menos 1, menos 2. Ya. No recuerdo si me había dado menos 2, pero si no me dio menos 2 en la parte anterior, quiere decir que este es el resultado que vale. Ya, este es el resultado que vale. Voy a revisar de que esté bien. Defen de i 0, dejen de i 1, perfecto. Defen de b 2, 3, y eso da menos 2, claro. Y el menos lo eliminé por lo que habíamos dicho. Entonces ahora voy a borrar la parte del d1 en dx y voy a seguir calculando la parte de los v. Ya, continuamos. Entonces ahora lo que tenemos que calcular es dv, de u, de v en dx. Entonces dv en dx es, tengo que hacer, ya sabemos que lo abajo vale menos 1 y ahora simplemente hacemos el determinante cambiando la columna ahora de las v's y la cambiamos por x. Entonces esto me va a quedar df en du, de gen de u, df en dx, de gen de x. El menos 1 y el menos de fuera se pueden omitir en este caso. Y esto nos va a dar 1, 2, menos 3, 0. Y esto me va a dar 6. De v en di sería simplemente cambiar la misma columna, pero ahora la vamos a cambiar por las derivadas con respecto a y.
Esto sería 1, 2, y esto va a ser 0 y 1. Hacemos el cálculo y eso nos da 1. Ahí tendríamos las dos componentes del gradiente de v y ya calculamos el gradiente de u por el método tradicional. Entonces ahora lo que vamos a hacer es vamos a calcular de u cuadrado en dx en dy. Pero hay una pequeña observación. Nosotros dijimos que de u en dy, por ejemplo, valía, si no me equivoco, menos 2. ¿Ya? Por lo tanto, si nosotros ahora derivamos con respecto a x, nos va a quedar d cuadrado u de x de y. Y como nos dio que de u en dy es una constante, obviamente su segunda derivada con respecto a otra variable o con respecto a la misma, daría lo mismo, también sería 0 porque es la derivada de una constante. Entonces en este caso no tiene gracia calcular la segunda derivada, pero sí quería mostrar de que podríamos tratar de calcular la segunda derivada, sí, pero tiene sentido solamente si esa derivada, antes de ser evaluada, es una función y no una constante. En este caso, como es una constante siempre, no tiene interpretación la segunda derivada y siempre van a ser todas las derivadas parciales de segundo orden para u y para v van a ser nulas. Muchas gracias.